Es el segundo domingo de Cuaresma, 25 de febrero del año del Señor 2024. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. El Evangelio de Marcos está dividido en 2 partes. La primera parte es saber quién es Jesús. La segunda parte es qué tipo de Mesías es Jesús. La primera parte empieza con una teofanía, el bautismo de Jesús, donde el Espíritu en forma de paloma desciende sobre Jesús y se oye una voz que dice: Este es mi Hijo. Y empieza todo el discurso, ¿quién es Jesús?, que termina con la pregunta que hace Jesús en Cesarea de Filipo, en el capítulo 8 de San Marcos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y una segunda pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y todo estaba bien hasta ahí, hasta que Jesús por primera vez les dice que él viera a Jerusalén, lo van a rechazar y lo van a matar. Y al tercer día resucitará. Pedro trata de disuadirlo, de quitarle su pensamiento, y Jesús le dice a Pedro: retírate de mí, Satanás. Y luego Jesús continúa diciendo: el que quiera ser mi discípulo, que toma su cruz y me sigue. Entonces la primera parte del Evangelio de Marcos responde a la pregunta: ¿quién es Jesús? La respuesta la da Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo de Dios, a final de cuentas. El problema es, en esa segunda parte del Evangelio, ¿qué tipo de Cristo es Jesús? ¿Qué tipo de Mesías? ¿Qué tipo de consagrado? Y esta segunda parte inicia con el Evangelio que escuchamos hoy, que es le llamamos la transfiguración. Es un evangelio teofánico, es decir, la manifestación de Jesús. Y todos los detalles recuerdan la teofanía, las manifestaciones del Señor, por ejemplo, en el Sinaí a Moisés, o en el monte Horeb a Elías. Ahora, Jesús primero lleva a un grupo restringido de sus discípulos. Cuando está ese grupo, ¿no?, Pedro, Santiago y Juan, quiere decir que algo importante va a pasar. Segunda cosa, suben a la montaña. La montaña siempre nos recuerda ese lugar del encuentro con el Señor. En el mundo bíblico, el monte Sinaí, el monte Horeb, el monte Carmelo, es el encuentro con el Señor. Ahí va a haber algo importante en ese momento. Ahora, ahí es donde Jesús se transfigura. Y quizás esa transfiguración nos recuerda la resurrección de Jesús, ¿no? Sus vestidos blancos, a final de cuentas, ¿no? El Mesías va a morir, pero la muerte no es el final. Y quizás ese evangelio de la transfiguración es para darles esperanza a los discípulos que estaban a lo mejor un poquito boquiabiertos, no la podían creer. Seguimos a un Mesías y ese quiere decir un Mesías rechazado, que lo van a crucificar y quiere que agarremos la cruz. Entonces necesita darles esperanza. A nosotros también, cuando andamos así cabizbajos, alicaídos, que no la podemos hacer, la transfiguración nos puede dar esperanza. Ahora, ¿quién se encuentra ahí en la transfiguración? 2 personajes importantes, ¿no? Elías y Moisés. Moisés representa la ley. De hecho, se decía antiguamente que el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los había escrito Moisés. La ley fue dada por Moisés. Y Elías sería el grande profeta, ¿no? Dios no se queda aislado en sí mismo, en su mundo, sino que se da a conocer a través de la ley, a través de los profetas, porque Dios entra en un diálogo con nosotros, un diálogo de amor,
¿no? Pero va mucho más allá de eso. Ahora, están ellos dos, pero aquí entra algo más grande. La voz del cielo que dice, ¿no? Este es mi hijo amado, escúchenlo. Es decir, la ley de los profetas es solamente la entrada. El grande revelador es Jesús. Y Jesús, al final de cuentas, viene a manifestarnos quién es Dios. Ahora, es la voz que escucha que revela quién es Jesús. No es Jesús que se dice yo soy el Hijo de Dios. De hecho, en el Evangelio Jesús nunca se autoproclama Hijo de Dios. Es la comunidad, es el Padre que lo proclama como Hijo de Dios. Porque Jesús es la revelación del Padre. ¿No? ¿No? Y Jesús nos da a conocer quién es el Padre. Nos da a conocer qué clase de Padre tenemos. Y aquí, si Jesús es el Hijo del Padre, necesitamos escucharlo. Necesitamos tener orejas de discípulo para escucharlo tan atentamente. Porque verdaderamente es el Hijo amado del Padre. Y toda la revelación, al final de cuentas, cobra su plenitud. Lo que Dios nos quería dar a conocer, nos lo da en su Hijo amado. Jesús lo dice en el Evangelio de Juan, da de conocer al Padre siendo el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Así es que para los discípulos este pasaje de la transfiguración es un pasaje de esperanza, que la cruz no es el final, sino hay un camino. Y ahí ellos entendieron bien toda esta revelación de Dios. Así como el pueblo creyó en Moisés, que vio, ahora nosotros necesitamos creer en Jesús, ¿no? Ese Jesús que nos va a dar a conocer. Y nosotros por el bautismo también hemos sido transfigurados. Y necesitamos no quedarnos ahí arriba, en la montaña, necesitamos bajar. Y bajar significa que hay que caminar hacia Jerusalén. Hay que tomar nuestra cruz y hay que seguir a Jesús como buen discípulo de Jesús. Ir a Jerusalén a morir con Jesús el Señor. Hoy es domingo, hay que ir a misa, te recuerdo. Y escucha atentamente las lecturas de este domingo que están tan llenas de contenido. Dios nos quiere, nos ama y nos da a su Hijo Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le da a su propio Hijo. Y aquí nos lo presenta. Este es mi Hijo el amado, escúchalo. Ojalá, como dice el Salmo 95, ojalá que escuches hoy su voz. No endurezcas tu corazón. Nuevamente te pido que compartas este video con todos tus contactos. Hagamos un grande tsunami, una grande onda, para que la palabra del Señor llegue a más gente. Ojalá que el Señor mueva nuestro corazón, que lo escuchemos. Desde la parroquia de Salud Magno en Houston, Dios te bendiga, te muestre su rostro y te dé su paz, hoy y siempre. Amén.